La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. Amado Dios, yo quiero darte gracias en esta hora y me uno con los oyentes a clamar por nuestra amada nación Colombia. Señor, este país, desde que llegaron los españoles aquí, Señor, los españoles llegaron con ambición, llegaron los conquistadores con ganas de oro, llegaron a violar a las indígenas, a abusar de ellas. Ellos fueron los que trajeron el tema del secuestro, secuestraron a las hijas de los caciques para pedirles oro. Ellos introdujeron en nuestra nación el derramamiento de sangre, Señor. Y por más de 500 años, Señor, eso ha sido muy marcado en esta tierra, Dios. Hoy quiero pedirte por nuestros gobernantes, Señor. Según como dice tu palabra, Señor, en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 3. Señor, yo te quiero pedir para que a los líderes de mi nación les venga la luz de Cristo, Señor. Hago oraciones y peticiones delante de ti por todos los líderes de esta tierra amada, Señor. Te quiero pedir que los líderes de nuestro país sean justos y gobiernen bajo el temor de Dios. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús con mis hermanos, Señor, que los pobres de mi nación, los necesitados de mi nación sean atendidos, Dios. Que la gente más necesitada, Señor, se le haga justicia en esta tierra. A ti, Señor, ruego en el nombre de Jesús, para que todo líder político de mi nación se postre delante de ti, Señor, y te sirva. Padre, inclina el corazón del presidente de esta nación. Inclina el corazón de su esposa, la primera dama. Inclina el corazón de sus hijos y de todos los candidatos a la presidencia hacia ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta gente tiene una gran responsabilidad. Así que te pido en el nombre de Jesús que mi nación tiemble ante tu presencia, Dios. Que la presencia de Dios impida que en Colombia ocurra lo que está pasando lastimosamente en Venezuela, Señor. Hoy oramos, Señor, como pueblo. Nos levantamos a orar y suplicamos a ti que tú detengas todo accionar de las tinieblas sobre Colombia. Padre, oramos por esta nación en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que cada persona que suba al poder, Dios, sea justo. Hoy pedimos eso, Dios, en el nombre de Jesús. Y pedimos que los malvados sean cortados y se sequen como la hierba. Señor, y aquellas personas, Señor, que quieren hacer daño, no prosperen. Hoy oramos para que cubras a Colombia con tu misericordia y tu verdad, Señor. Padre, pido salvación para mi nación. Padre, que esto que está pasando con la justicia especial para la paz no traiga más violencia, Dios. Padre, detén el derramamiento de sangre, detén el odio, la venganza. Padre, el país no se puede dividir más. Padre, atamos todo espíritu de división, todo espíritu de odio, Señor, que no hayan bandos aquí, Señor, buscando, Señor, justicia en sus manos. Padre, si esta gente de verdad quiere la paz, que hagan las cosas como son, Señor. Todo ser humano tiene derecho al cambio, todo ser humano tiene derecho al arrepentimiento, pero el arrepentimiento va
acompañado de la reparación, de la restitución, de la justicia, Señor. Así que te quiero pedir que aquí las cosas se hagan bien y que el posconflicto en nuestro país no sea peor, Señor, que la guerra que hemos vivido, Dios, durante tantos años. Oro por cada departamento, por cada ciudad, por cada alcalde, por cada gobernador. Oro por mi alcalde Armitage para que lo guardes, para que lo bendigas. Y pido, Señor, que haya temor de Dios en los corazones de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A alguien tan indescriptible no existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. Muchas personas piensan que el diablo es un rival para Dios. No lo es. El diablo no es rival para Dios. De hecho, el diablo ni siquiera es el enemigo de Dios. Es el enemigo de la iglesia, de nosotros, pero de Dios no es. ¿Por qué? Porque el diablo fue creado como un ángel, esto lo vimos ayer, llamado Lucero, Luzbel, hijo de la mañana, fue creado como un querubín protector y este ángel tenía poder de adorar a Dios. A él se le había encomendado la adoración. Recuerde que en la Biblia se habla de 3 querubines fuertes. Luzbel o Lucero, él adoraba a Dios. Gabriel es el mensajero. Usted lo va a ver en la anunciación a María, lo va a ver hablando con el profeta Daniel. Y Miguel es el de la guerra, el de los ejércitos de Dios. Los 3, Luzbel, Gabriel y Miguel, tienen la misma jerarquía o el mismo poder. Así que el diablo no es más poderoso que ni siquiera Gabriel ni Miguel. El diablo no es más poderoso que ellos, pero mucho menos es más poderoso que Dios. Ni siquiera se le compara, porque sencillamente Dios es el creador. Ahora, escúcheme lo que ocurrió en la cruz del Calvario, para que entremos en el contexto de la palabra. En la cruz del Calvario ocurrió algo maravilloso. Cuando el diablo se revela ante Dios, recuerde que lo he dicho muchas veces, el diablo tiene libre albedrío como usted y como yo, una voluntad de seguir o de no seguir a Dios. El diablo convence a un grupo de ángeles y se los lleva. Se rebela contra Dios y Dios sencillamente los expulsa del cielo, los saca del cielo y se convierten en demonios, se convierten en espantos, se convierten en seres de las tinieblas. Ahora, cuando el diablo se va del cielo, hay una pregunta que mucha gente se ha hecho y me la han hecho. Y puede parecer boba la pregunta, pero tiene algo de profundidad. ¿Y por qué Dios no acabó con el diablo cuando el diablo se le reveló? Porque le quiero contar una cosa. La pelea de Dios contra el diablo es como amarrar un burro y tirárselo a un león. Así de sencillo. El diablo sencillamente es una creación de Dios. Recuerde que no lo creó como diablo. Lo creó como un querubín hermoso. Lo leímos ayer. Su vestido era lleno de piedras preciosas, etc. Y hay esa pregunta. ¿Por qué Dios no acabó con el diablo y ya? Esto es tan fácil como si tuvieras una hormiga. Esas hormigas que a veces uno ve por ahí en la casa. Y que esa hormiga se te enfrentara y te dijera, te desafío a una pelea. Sencillamente yo pongo mi dedo sobre la hormiga y la aplasto y la vuelvo nada. No lo vaya a hacer, de hecho, ¿no? Así hubiese sido la pelea entre Dios contra el diablo. Porque el diablo ni siquiera es un rival para Dios. Sáquese eso de la mente. A veces he visto imágenes del diablo en un ring de boxeo enfrente de Jesús. No tiene comparación. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, yo al diablo lo puedo destruir, ¿cierto? Él ha podido destruir al diablo. Pero, ¿qué hubiese pasado con todos los ángeles que se quedaron con Dios al ver que el Dios Todopoderoso se enfrenta a un insignificante ángel, bastante bocón, y lo destruye? ¿Acaso eso sería un Dios justo? No es justo. No es justo la pelea de Dios contra el diablo. No es justo. ¿Por qué? Porque es que no son iguales. Siempre igualamos la fuerza del bien y del mal. Por eso nos angustiamos, porque creemos que el diablo es tan poderoso como Dios. No es tan poderoso. No es un 1% tan poderoso como Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Algo maravilloso. Dios dijo, voy a vencer al diablo,
pero no lo voy a vencer como Dios. Porque si lo venzo como Dios, sería una victoria injusta. Escúcheme lo que le voy a decir. Hubo un boxeador que se llamaba Mike Tyson. Este tipo era tremendo. Salía invicto de sus batallas. Usted tomaría a Mike Tyson, lo metería a un ring de boxeo y tomaría a un bebé de 2 años y lo metería con Mike Tyson en el mismo ring a pelear. ¿Usted cree que eso sería justo? ¿Sería algo sabio? ¿Quién ganaría la pelea? Pues obviamente sabemos quién ganaría la pelea. Si un hombre con toda su contextura física, atlética, muchos hombres no resistían 2 rounds con Mike Tyson, menos un bebé. Entonces Dios no podía enfrentarse al diablo porque el diablo es insignificante al lado del poder de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo algo extraordinario y maravilloso. Por eso es que entre más conozco a Dios, más siento que lo amo. ¿Sabe qué hizo el Dios justo? Hasta ese momento, cuando el diablo se rebela contra Dios, los seres humanos no existíamos. Entonces Dios luego hace al ser humano y lo pone en la tierra. Y el diablo y los demonios se extrañan y dicen, ¿quién es este? ¿Qué es esto que llaman hombre? Y Dios al hombre le da todo el poder de ser el mayordomo de la tierra. En Génesis capítulo 1 dice que Dios le da el poder de enseñorearse sobre la tierra, de sojuzgar la tierra. Los animales obedecían al hombre, los animales no violentaban al hombre. Adán no veía un león y salía corriendo, no, el león reconocía la mayordomía en Adán. El león reconocía quién era quien lo gobernaba. Y la Biblia, uno lo lee en Génesis en un solo capítulo y lo puede leer en un minuto y creemos que eso ocurrió rápido. No, la Biblia no dice cuánto tiempo Adán vivió en el huerto del Edén solo antes de que Eva fuera creada. Y Adán convivía con los animales y todos los animales se sometían a la autoridad que Dios le había dado a Adán. Pero cuando Dios le hace a Eva, a Adán, aquí no se habla de tiempo ni de años. No sabemos cuánto. El diablo, a través del pecado, a través de hacer que Eva desobedezca y a través de hacer que Adán desobedezca, le roba esa mayordomía. Le roba el poder sobre la creación. Le roba la autoridad sobre la tierra. Y el pecado que había empezado en el cielo, en el corazón de Satanás, cuando en él se halló iniquidad, entonces ese pecado corrompe la tierra que Dios había hecho buena. Pero ¿sabe qué hace el Dios de los cielos? Él ha podido desmenuzar al diablo con sus dedos, pero no lo hizo. Entonces Dios tiene un plan mejor. La Biblia dice que los seres humanos somos inferiores a los ángeles en conocimiento y en fuerza. Somos inferiores. En la Biblia habla de un hombre llamado Jacob que peleó con un ángel. ¿Y sabe qué hizo el ángel? Le descoyuntó el muslo. Haga de cuenta cuando usted coge la presa que se llama contramuslo o pernil, usted la parte en dos. Eso hizo el ángel con Jacob. Somos inferiores a ellos en fuerza y en conocimiento. Entonces Dios tiene un plan maravilloso. Envía a su hijo Jesús, que no se llamaba Jesús, sino que se llamaba el Verbo, y se hizo carne, y se hizo hombre, inferior al diablo, inferior a los ángeles, porque el hombre es inferior en fuerza y conocimiento, y como un hombre inferior, venció a Satanás. Dios no venció al diablo como Dios, porque sería injusto. Así que lo vence como humano inferior al diablo. Y esto es glorioso y poderoso. Entonces yo quiero que te quede claro el concepto. El diablo no es igual a Dios, jamás. No los iguales, saca ese concepto de tu mente. Así como tú no eres igual a una hormiga, así Dios no es igual al diablo, guardando las distancias, porque es mucho más allá poderoso Dios que el diablo, muchísimo. Pero la gente que sirve al diablo, el diablo, padre de toda mentira, los engaña y les da
la esperanza, si se puede llamar así, de hacerles creer que un día podrán vencer a Dios. Jamás, jamás un bebé podría noquear a Mike Tyson. Jamás. Es absurdo esa posibilidad. Jamás una hormiga podrá lanzarse sobre tu cuello y ahorcarte. Jamás. Jamás el diablo podrá ser igual o superior a Dios. Métete eso en la cabeza. Por eso la Biblia dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú no tienes por qué temerle al diablo, ni a espantos, ni a brujos, ni a nadie que esté en las tinieblas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora escúcheme por favor. Yo quiero ir despacio. Mateo capítulo 4. Está Jesús en el desierto. Y aparece el diablo. La palabra diablo significa tentador. Usted en la Biblia lo va a encontrar con varios nombres. Diablo, Satanás, Belcebú, Lucifer, Luzbel. Y aparece el tentador. Y dice la Biblia en el versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Llevó al Señor Jesús a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hasta ese momento, el diablo era propietario de todos los reinos del mundo. ¿Por qué razón? Porque él se los había quitado ¿a quién? A Adán. Él le había quitado a Adán, a través de la desobediencia de Adán, el gobierno sobre el mundo. O sea que él aquí no estaba mintiendo. Y le dice, mira todos los reinos. ¿Qué quería el diablo? Tentar al Señor con ambición, con codicia. Mira todos los reinos, míralos. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que tú no adores a Dios, pero que sí lo adores a Él. De hecho, cuando tú murmuras, cuando tú reniegas, cuando tú hablas mal de Dios, el diablo se siente feliz. Porque como él era el que dirigía la adoración a Dios, él no quiere que tú lo adores. Y como él era el que quería ser adorado, cuando tú reniegas contra Dios, estás adorando también al diablo. Y el diablo le dice, si te postras, si hincas tus rodillas, si doblas tus rodillas y te arrodillas, hoy aquí ahora te doy todos esos reinos. Y me maravilla el Señor Jesús. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, mire, le hace la claridad, adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién tiene que adorar el diablo, le guste o no le guste? A Dios. ¿Y a quién tiene que servir? A Dios. Y entonces voy a engancharlo con esto. El diablo le sirve a Dios. El diablo tiene que servirle a Dios. El día de ayer les hablé de Job. Cómo Job, siendo un hombre bueno, sin saberlo, al mismo tiempo se presenta, a lo largo de la vida de Job, se presenta en el cielo los hijos de Dios, entre los cuales viene el diablo, Satanás. Y Dios tiene una conversación con el diablo acerca de Job. Y Dios le habla de Job y el diablo le dice, claro, es que Job te sirve, te adora, porque le has dado todo, quítale todo. Porque al diablo le molesta cuando tú adoras a Dios. ¿Y sabe qué tiene que hacer el diablo para poder tocar a Job? Pedirle permiso a Dios. Escúchame, el diablo tendrá que pedirle permiso a Dios para poder tocar tu vida. Dios en 2 ocasiones le da ese permiso al diablo. En la primera el diablo le quita todo lo material y sus hijos, y en la segunda le quita la salud. Y el diablo le ha dicho, espérate, yo le quito todo y verás que blasfema en tu misma presencia. La palabra blasfemar, lo dije ayer, significa escupe en tu cara, en tu misma presencia. Sin embargo, Job entendió que Dios dio y Dios quitó.
Ahora, el diablo podrá tocar la vida de un creyente cuando este creyente le da lo que se llama un derecho legal. ¿Qué es un derecho legal? En Romanos, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando una persona peca y peca y peca, le está firmando al diablo un derecho legal para que lo toque. Le está dando poder al diablo sobre su vida. Le está entregando lo que Dios le dio al diablo, así como lo hizo Adán. Adán le entregó al diablo a través de su desobediencia el poder sobre la creación, el poder sobre la salud, el poder sobre la eternidad. Y el diablo lo sabe. Ahora, nos quedamos el día de ayer en un rey llamado Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y fue un pésimo rey. Fue rebelde, fue obstinado, fue prepotente, fue orgulloso, quiso reinar para el pueblo y no para Dios. Dice la Biblia que Dios levanta un sucesor llamado David, y a través del profeta Samuel, Dios le dice a Saúl: mira, yo no quiero que seas más rey. Sin embargo, Saúl sigue reinando por casi 10 años sin Dios. O sea, Dios no quería que él fuera rey, pero él siguió de terco. Pero sucedió una cosa: aunque siguió reinando, el Espíritu de Dios ya no estaba allí. Entonces, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de ¿quién? De Dios. Este espíritu, para poder atormentar a Saúl, tenía que pedirle permiso a Dios o tenía que tener un derecho legal. Por causa de los oyentes que ayer no escucharon, les voy a decir este concepto. El diablo es el acusador de los santos. Eso dice el libro de Apocalipsis. Allí usted encontrará que la Biblia dice que él acusa a los escogidos de Dios de día y de noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ahora, cuando la persona peca, él va y acusa a Dios. Entonces el diablo lo más seguro es que fue y acusó a Saúl. Y le dijo: mira, Saúl está haciendo lo malo y yo necesito que me autorices para poderlo tocar. Como Dios no puede ir en contra de su palabra, como Saúl estaba haciendo lo malo, Dios no pudo defender a Saúl. Dios no lo podía defender porque sencillamente Saúl le estaba dando poder al diablo para que lo tocara. Les puse un ejemplo maravilloso ayer de una hermana de la iglesia que un día su hijo de 10 años se desaparece 2 horas. Ella me llama angustiada: mi hijo no aparece. A las 2 horas el niño aparece con regalos. Ella le dice: ¿de dónde sacaste eso? Me los dieron. No, ¿cómo así que te los dieron? No los compré. ¿Y de dónde los compraste? ¿Con qué plata? El niño había robado a un tío como 60 o 70 mil pesos. Entonces la mamá lo toma, lo lleva donde el niño ha comprado los regalos y le hace devolver los regalos al niño. Pero no contenta con esto, se lo lleva a una inspección de policía en su barrio. Y llegan unos policías a atenderla. ¿En qué la podemos atender? Y ella dice: mire, yo vengo a traer a mi hijo aquí. Ella quería darle una lección porque mi hijo acaba de robar y yo no quiero un delincuente en la casa. Entonces los policías, obviamente ellos sabían qué estaba sucediendo, toman al niño, se lo llevan a una celda, le muestran que es una celda llena de puros delincuentes. El niño comienza a llorar y le dice: ¿tú quieres esto para tu vida? Y uno de los policías se devuelve y le dice: mire, señora, eso que usted acaba de hacer es lo mejor que usted ha hecho por este niño. Usted no ha sido alcahueta con su hijo. Y a través de esto, él recibirá una gran lección. Entonces le dicen al niño: mira, ¿quieres pasar la noche en esta celda? No, yo no quiero. Pues si sigues delinquiendo, mira lo que te espera. Esa mujer entregó a su hijo a las autoridades por amor. Cuando un cristiano peca, cuando un hijo de Dios hace lo malo, ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Entregarlo para que el diablo lo toque. Porque él mismo, el mismo creyente, le ha dado poder al diablo para que lo toque.
Eso es lo que hace un buen padre. Si está siendo una buena madre, lo hizo con un hijo para tratar de corregirlo. Entonces Dios, cuando un hijo quiere ser rebelde, desobediente, Dios quita su amparo, su protección. Y entonces el diablo vendrá con un derecho legal para arruinar, para destruir. La Biblia dice que él vino a hacer 3 cosas: matar, hurtar y destruir. Entonces el diablo vino y tocó a Saúl. Un espíritu, dice que primero se apartó el espíritu de Jehová. Primero la presencia se fue de Saúl. ¿Por qué se fue la presencia? Por rebelde, por desobediente, por terco, por ser un mal rey, por orgulloso. Y se fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se puede ir de una persona. Y dice enseguida, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Aunque ellos sabían que era un espíritu malo, sabía que este espíritu tenía un permiso de parte de Dios. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Quién era este muchacho? David. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. ¿Y sabe qué pasaba aquí? Dice así, versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire, llegó alguien con el espíritu de Dios, y el espíritu malo tenía que irse. El espíritu malo, cuando hay una persona que está con Dios, tiene que huir. Cuando en su casa haya presencia maligna, coloque alabanzas, hermano. Los espíritus no pueden con las alabanzas de Dios. Y David vino a traer alivio a un rey que estaba endemoniado, pero estaba endemoniado porque él mismo le dio derecho legal al diablo para que lo endemoniara. Cuando yo veo una persona demente en la calle, un demente en la calle puede asesinar a alguien y la justicia no puede encerrarlo porque está fuera de sí. Pero ¿sabe por qué cosas sí tendrá que darle cuenta el demente al Señor? No tanto por sus actos, sino por haber permitido que los demonios lo llevaran a ese estado de demencia. Por haber abierto puertas y haber permitido la posesión demoníaca al tal punto que el demonio lo controlaba para que hiciera cosas incorrectas. Ahora el diablo no tocará la vida de un creyente que tiene sus puertas cerradas. Ahora, pastor, ¿esto es ser totalmente perfecto? No, hermano, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos errores, todos cometemos fallas, todos tenemos pecados. Pero hay una diferencia enorme, abismal, entre el cristiano que peca por deporte y el cristiano que lucha cada día por agradar a Dios, por agradar al Señor. Ahora, el Señor Jesús le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sabe que la iglesia primitiva hacían uso de esa palabra para castigar a un hermano que estuviera haciéndole daño a la obra? Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer lo que dice aquí. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Ojalá me alcance el tiempo el día de hoy para esto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: un caso de inmoralidad juzgado. Está escribiendo Pablo a los corintios y le dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Cuál era el pecado de la iglesia en Corintios? La fornicación. Sexo entre gente que no está casada.
y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mira, era tanto el pecado en la iglesia de Corinto que ni siquiera los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los no judíos, lo practicaban. Y Pablo va un poco más allá, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, esos estaban allá tan desaforados, tan desesperados, que incluso alguien allí puntualmente se estaba acostando con la mujer del papá. Él estaba fornicando, ella estaba adulterando. Entonces dice Pablo, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo le está escribiendo a la iglesia y le dice, mire, ustedes están tan llenos de soberbia, tan envanecidos, que en vez de estar ocupados de esas cosas, deberían de haber sacado a aquella persona que está haciendo daño. Escúchenme lo que le voy a decir porque es delicado. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, aquel que se estaba acostando con la mujer de su padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el 5. El tal, o sea, el que estaba haciendo ese daño, sea entregado ¿a quién? A Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Voy a parar allí. Aquí esta gente estaba en un pecado grave en la iglesia. No estamos hablando de la gente de afuera, estamos hablando de gente que se hace llamar cristianos. Y era notorio el pecado, y el pecado estaba afectando a toda una comunidad. Yo se lo voy a decir cómo se maneja esto. Bíblicamente, cuando yo como pastor detecto algo anormal en la iglesia, ¿qué debo hacer? Yo llamo a la persona en secreto. Uno nunca avergüenza en público. Llamas a la persona en secreto. La Biblia dice que tú tienes que tratar de hacerlo reconvenir en secreto. Se le da la oportunidad en secreto, la persona se va. Si sigue pecando, se vuelve y se llama, pero ya esta vez se usa un testigo. Si vuelve a pecar, se usan 2 testigos. Y la última instancia, si la persona definitivamente no quiere cambiar y le quiere hacer daño a la congregación, entonces hay que decirlo a la iglesia y expulsarlo de la iglesia. Yo conocí el caso de un hombre que era abogado y este hombre se hizo pasar por creyente, por cristiano, y comenzó a estafar a uno, a estafar al otro, y un día se voló, hace muchos años, de una iglesia donde yo estaba. Cuando nadie lo volvió a ver, preguntaron, ¿y dónde está tal hermano? No, yo no sé, yo no lo he visto hace días. Ay, es que yo le firmé a él una hipoteca por mi casa. Ay, es que yo le firmé los papeles del carro, le hice un traspaso. Ay, es que yo le serví de fiador para un negocio. Ay, es que yo le presté una plata. Ese tipo había embaucado a casi media iglesia, hermano. Entonces, cuando el pastor detecta, una de las cosas del pastor, cuando tú detectas que en la iglesia hay un problema y la persona tú la llamas a lo secreto y la persona no quiere entender y le llamas de nuevo en secreto y le pones un testigo que quede testimonio de que tú quisiste ayudarla y no quiere entender, y luego 2 testigos y no quiere entender, entonces la última es entrégaselo al diablo. Y aquí dice que aquella persona debía ser entregada a Satanás para la destrucción de la carne, con el fin de que se salvara el espíritu. ¿A Dios qué le importa? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿A Dios qué le importa? ¿Que peques en la tierra y te condenes, o que a través de un dolor, un quebrantamiento seas salvo? ¿Sabe qué pasó con ese hermano que se robó esa plata? Años después apareció, le había dado diabetes, le habían amputado 2 piernas, un brazo, y llamó a cada hermano a pedir perdón postrado en una cama antes de morir. Cuando una persona hace lo malo, entonces el diablo tendrá un derecho legal para arruinar, para enfermar y para traer calamidad sobre esa persona. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ese que está promoviendo la fornicación allá, hay que entregárselo ¿a quién? Al diablo. Porque el diablo ¿a quién sirve? A Dios. Ahora, tenga mucho cuidado con eso. No le vaya a estar entregando al diablo a la gente porque sí, esto es delicado. Esto es bastante delicado.
Cuando usted le entrega a una persona al diablo en palabras, no es que usted va a invocar al diablo. El diablo, ven y toma a este hermano. No, 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 no. Lo que se refiere aquí puntualmente es cuando una persona está en una congregación, tiene una cobertura, tiene una protección, tiene un amparo espiritual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le quitamos eso. Le quitamos el amparo, le quitamos la protección, le quitamos la cobertura. Sencillo y fácil. Versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Una persona contaminada contamina a los demás. Por eso en una iglesia donde hay murmuración, ese que murmura, tráelo a relación, tráelo a cuentas. Si la persona no quiere entender 2, 3 veces, pídele que se vaya de la iglesia. Porque ese contamina. Cuando en una iglesia hay inmoralidad, eso es como pólvora, eso se riega, hermano. Eso se riega. Y dice el versículo 9, dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Pero mire lo que está aclarando Pablo. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, Pablo no está diciendo que no te juntes con los del mundo, que son fornicarios, que son idólatras, que son avaros. Pero ¿cómo vamos a hacer para compartirles si no nos juntamos con ellos? Pablo está diciendo los que se hacen llamar hermanos. Mire, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, fuese avaro, fuese idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Pablo no está diciendo con los de afuera de la iglesia. Esta ley se aplicaba, este proceso judicial eclesiástico se aplica a los que se hacen llamar hermanos. Escúcheme lo que le voy a decir. Una cosa es robar sin usar el nombre de Dios. Pero hay de aquellos que para hacer sus fechorías utilizan la sangre del Cordero, el nombre de Jesús. Hay de aquellos que se hacen llamar pastores, se hacen llamar hermanos, se hacen llamar profetas para robar, para engañar, para mentir, para pecar. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí vemos cómo el diablo está esperando que el creyente o el que se hace llamar cristiano le dé derecho legal. Pablo dijo, entrégueselo al diablo. ¿Para la destrucción de qué? De la carne. Pero a fin de que se salve ¿qué? Su alma, su espíritu sea salvo. El diablo no podrá tocar a alguien que dice ser cristiano a menos que le dé derecho legal. Y voy a terminar, esto lo vamos a seguir hablando en otra ocasión. Voy a terminar diciéndole esto. Mis queridos hermanos y oyentes, aunque el diablo es inferior a Dios, y aunque el diablo no tiene todo el poder que él se jacta que tiene, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Te voy a decir algo muy serio. Con el diablo no se juega. No juegues a ser cristiano con el diablo, porque el diablo no juega a ser diablo. Y cuando una persona comienza a hacer cosas incorrectas y se jacta y dice, esto no va a pasar nada. Hermano, ten muchísimo cuidado porque el diablo opera bajo un principio de legalidad. Y él irá a la presencia de Dios a acusarte o acusarme y a pedirle permiso a Dios y a decirle, déjame, lo voy a tocar porque mira lo que él está haciendo, dame permiso, yo lo voy a tocar, yo le voy a hacer esto. Y sabe, Dios lastimosamente por amor tendrá que entregar a aquella persona para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo. Dios de los cielos, yo te doy gracias, te bendigo y te exalto, sello esta palabra con la sangre de Cristo y a ti damos la gloria y la honra.